el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge. Buenos días. Ya está el señor ministro, don Rafael Sabonge. Ministro, buenos días, bienvenido. Buenos días a todos. Gracias por el espacio. Buenos días a todos los radioescuchas también. Va a tener usted una semana, esta o la otra, que ahí vi que la Asamblea lo está citando. Correcto, sí. Ayer nos enteramos de esta citación. Y bueno, vamos a ir con gusto allá al Pleno de la Asamblea a dar respuesta a el cuestionario que nos han enviado. Ahora, sobre el cuestionario, y obviamente la próxima semana pues daremos respuesta a todo allá en la Asamblea, pero la primera pregunta, que es sobre la ejecución presupuestaria del MOP, creo que sí es importante decirlo aquí porque por ahí arranca todo lo que vamos a hablar ahí en la Asamblea, ¿no? En el año 2019 el MOP ejecutó 96% del presupuesto, en el 2020 94%, en el 2021 92%. Es decir, el MOP ejecuta lo que se le da en presupuesto y más allá de lo que se le otorga en presupuesto, es decir, del presupuesto recomendado y el presupuesto que después se aprueba en la Asamblea, no se puede hacer más nada. Aparte que estos presupuestos están comprometidos con proyectos que se han ejecutado ya y por eso la diferencia entre la ejecución presupuestaria, es decir, la ejecución financiera y la ejecución física de las obras. La semana pasada estuvimos en la Asamblea Legislativa sustentando un crédito extraordinario para el Ministerio de Obras Públicas por 239 millones de dólares, que es en su totalidad para pagar cuentas que eran cuentas que se debían a diciembre del 2021. Para nada nuevo. Es decir, nosotros ejecutamos lo que se nos otorga como presupuesto ejecutar, ¿no? Ministro, el asunto es que usted es tan panameño como todos nosotros, la gente que trabaja a su alrededor también vive en este país. Todos estamos, además el nuestro es un país pequeño en extensión territorial, pero sí, a mí no me deja asombrar que usted nos diga que andamos del 90 y tanto por ciento de ejecución en el MOP, pero todo el mundo, y usted sabe que la citación a la Asamblea es por el mismo tema, todos estamos padeciendo el Estado, por un lado la Interamericana, que a lo que antes era un prestigio, hoy se nos está convirtiendo como país en un desprestigio la situación de la Interamericana. Yo le decía hace algún tiempo atrás, un par de años atrás, cuando ya usted estaba de ministro, hubo unas críticas, a un año y pico atrás, críticas que había el mal estado de las calles en la ciudad de Panamá y de pronto el MOP se puso a tapar los huecos. Hoy, ministro, los mismos huecos que taparon están abiertos nuevamente. O sea, ¿qué está pasando? O sea, y usted lo sabe, usted no vive en una burbuja. Las críticas que se le están haciendo al ministerio y a usted devienen del estado de la Interamericana en general, de la calle en general y de la Interamericana en particular. ¿Cuál es la explicación? Bueno, como les estaba diciendo, pues nosotros no podemos ejecutar más allá de lo que se nos otorga en presupuesto. Es decir, nosotros hacemos una solicitud de presupuesto al MEF, un anteproyecto, y el presupuesto que se otorga o que se aprueba, que se recomienda, siempre pues, es mucho menor y nosotros pues hacemos lo que podemos con el presupuesto que tenemos. Ahora bien, digo, parte de esto, parte de lo que ha pasado en los últimos años es que nosotros vivimos una situación complicada en la que se han tenido que destinar más de 3.500 millones de dólares del presupuesto del Estado a temas que no estaban previstos, como temas de ayudas sociales y temas de salud por la pandemia. Y ese dinero irremediablemente sale pues del presupuesto aprobado y siempre es del presupuesto de inversiones porque lamentablemente pues el presupuesto de funcionamiento es más difícil, digamos, moverlo. Entonces lo que sucede es que en los años anteriores pues se ha priorizado otros temas y el MOP, pues como la institución que más presupuesto de inversión tiene, porque nuestro presupuesto de inversión es aproximadamente 90% del total, pues ha sido penalizado con esto. De todas formas, nosotros ante esta situación hemos tenido que buscar formas alternativas de poder sacar nuestros proyectos adelante y lo hemos hecho a través de proyectos llave en mano y a través de la ley de asociaciones público-privadas, que de alguna forma pues permiten que las obras se liciten y se empiecen a construir y después el Estado pues las pague. En el primer caso de los proyectos llave en mano, hemos licitado ya 27 obras, hemos dado 18 órdenes de proceder
y vemos imágenes, por ejemplo, lo que está sucediendo esta semana en Río Sereno, que va a arrancar el proyecto que va desde Paso Canoas hasta Río Sereno y Piedra Candela, y hay una feria de trabajo, o sea que con este tipo de proyectos estamos pues mejorando la situación económica regional de todas estas localidades donde se van a hacer los proyectos. O vemos otra buena noticia que tenemos en esta semana, que fue el acto público de precalificación de la primera APP que vamos a ejecutar en nuestro país y en nuestro gobierno a través de la ley de APPs que nosotros aprobamos. Esto fue el lunes y tengo que decirles que fueron 15 empresas las que dieron sus propuestas de 12 países diferentes, empresas muy importantes, operadoras y constructoras de este tipo de proyectos de asociaciones público-privadas, y empresas que están dispuestas a movilizar más de 200 millones de dólares de su sector, del sector privado, para la inversión en una infraestructura pública aquí en nuestro país, y que nuestro gobierno, o sea, el Estado panameño, después de que la carretera esta, que en particular es la carretera panamericana del Este, que va desde Pacora, Cañitas, Agua Fría hasta Yavisa, son 247 kilómetros, después de que quede rehabilitada, pues el contratista o concesionario cobrará anualidades por mantenerla en un estado óptimo durante al menos 13 años más. Esto cambia el paradigma del mantenimiento de las obras viales en Panamá, porque nos aseguramos que estas infraestructuras estén en un estado óptimo a largo plazo. Y de esa misma forma estamos también estructurando un contrato similar para la carretera panamericana del Oeste. En el primer caso, con la Corporación Financiera Internacional. En este segundo caso, que es la carretera panamericana, pues que todos usamos, porque este tramo va desde La Chorrera hasta Santiago, lo estamos estructurando con el Banco Interamericano de Desarrollo. Debemos publicar los pliegos de precalificación en las próximas semanas. Ministro, hay algo que a mí me llama la atención y es con lo que usted dice a nivel de ejecución. Pero también llama la atención lo que usted menciona entre líneas, y es que básicamente el MOP se queda sin dinero. El MOP no le alcanza el presupuesto. Pero yo quisiera saber cuánta plata se le va al MOP en pago de planilla. ¿Cuál es el porcentaje que el MOP destina al pago de su planilla anualmente? Sí, con gusto. Bueno, como les dije, 90% del presupuesto del MOP, con un presupuesto reducido, es decir, con el presupuesto del año pasado, que era de 385, perdón, de este año, que era de 385 millones de dólares de inversión, y un 10% adicional para funcionamiento. Las relaciones son esas. Con el presupuesto que debería tener el Ministerio de Obras Públicas, que es más o menos el doble, pues sería un 5% de funcionamiento y un 95% de inversión. Es una institución cuya proporción de presupuesto para inversión es la mayor en todas las instituciones del Estado, y pues lamentablemente cuando hay que hacer recortes o hay que hacer, le llaman a esto una distribución dinámica del presupuesto, que es lo que sucedió este año nuevamente con el tema de los subsidios al combustible, pues a la institución que más se le recorta el presupuesto es al Ministerio de Obras Públicas. Este año, en abril, por ejemplo, se bloquearon 66 millones de dólares del presupuesto del MOP por el tema de los subsidios nuevos al combustible. Esto a escaso mes y medio de que el presupuesto haya entrado en línea, ¿no? Es decir, ese dinero no se pudo ejecutar y después fue siendo trasladado a otras instituciones. Esta es la situación que nosotros hemos vivido en los últimos 3 años, y por eso, nuevamente repito, pues hemos tenido que buscar alternativas para poder sacar los proyectos nuestros adelante. Y hemos sido exitosos en eso, porque entre el año pasado y este año, en los últimos 12 meses, como les dije, hemos licitado 27 obras en todo el país, en 10 provincias y 2 comarcas. Estas obras se están empezando a ejecutar. Ya tenemos, de esas 27 obras, ya hay 7 que se están ejecutando, y hay varias más que van a empezar de aquí a final de año. Por ejemplo, mañana vamos a estar con el señor presidente en Chilibre, entregando la orden de proceder de la ampliación de la vía transísmica desde Villa Grecia hasta Chilibre, hasta el puente de Don Bosco, y esto incluye la ampliación de lo que llaman la Y de Don Bosco, que va hacia la Forestal. Y también estaremos entregando la orden de proceder del intercambiador de la Cabima, también en Panamá Norte. Entre estos dos proyectos se suman unos 60 millones de dólares que van a mejorar sustancialmente la conectividad en el área de Panamá Norte. Ministro, Y estos son proyectos llave en mano.
Sí, ministro, no solamente es el muy mal estado de todas las vías en el país. Hay proyectos puntuales como por ejemplo el tramo en la vía Ricardo J. Alfaro. ¿Eso por qué no lo han terminado? Eso también que no tienen presupuesto suficiente. ¿Qué pasó allí? Bueno, en la vía Ricardo J. Alfaro, actualmente Cable and Wireless va a entrar para levantar la ubicación de las losas que faltan en la Ricardo J. Alfaro. Faltan vaciarlas porque hay que levantar unas cámaras de inspección de Cable and Wireless y pues estamos trabajando con ellos para que entren y lo hagan lo más pronto posible, pero ustedes pueden ver que esto es lo único que falta en esos trabajos que se han hecho de rehabilitación de la vía Tumba Muerto, porque lo que hemos hecho es que hemos reconstruido las losas que estaban fracturadas y se ha construido un tercer carril. Esperamos que una vez que Cable and Wireless pues, pueda hacer estos trabajos, nosotros pues dar dar por finalizados estos tramos el tercer carril. Hay muchas calles que sí que requieren mantenimiento. Flor, te puedo decir que hay muchas calles a las que ya le hemos dado mantenimiento y rehabilitación. En el distrito de La Chorrera, por ejemplo, más de 80 kilómetros de vías hemos rehabilitado con un proyecto ahí de rehabilitación de calles. En el distrito de David han sido 100 kilómetros de vías. En el distrito de Santiago también aproximadamente 100 kilómetros de vías que se han rehabilitado en esta administración. En total... kilómetros de vías rehabilitados, pero eso no lo vemos, ministro. Saltamos de un no, se ven. En la vía interamericana y en calles internas. Se ven, lo que pasa es que obviamente son más vistosas las calles que no se han trabajado, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a estos lugares que les dije, a Penonomé, en donde también se ha hecho un trabajo importante de rehabilitación de vías, vamos a poder ver las calles que efectivamente se han rehabilitado. Por ejemplo, y digo, esto es normal, que las prioridades vayan cambiando conforme se van haciendo los trabajos, pero yo no sé si ustedes recuerdan que hace un año, por ejemplo, habían quejas importantes sobre la entrada a San Isidro en San Miguelito. Hoy en día nadie habla de esta entrada, que estaba en unas condiciones deplorables, porque ahora la carretera está completamente nueva, con trabajos de drenaje pluvial terminados y demás. Entonces, sí, falta mucho por hacer, pero hay mucho que se ha hecho y además con unas condiciones complicadas, como lo he venido diciendo desde el inicio de la entrevista. Lo que pasa es que, y por eso yo reitero, cuando estamos frente a un funcionario, en el caso en esta oportunidad del ministro de Obras Públicas, que o sea, no son personas que son ajenas a la realidad del país. Usted sabe la calle donde usualmente, pues aquí en Panamá no le llamamos a las calles ni por su nombre ni por su nomenclatura, donde le dicen donde está la Durex, en Carrasquilla, que desemboca a la Vía España. Antes de su gestión, o recién usted llegó a su gestión en el MOP, en esa calle llegó un momento que no se podía ni entrar ni salir. Había un hueco enorme y profundo y cada vez se ensanchaba más. Y cada vez se ensanchaba. Llegó su gestión, empezó una estrategia de parcheo, yo no sé cómo le llaman, y resolvieron el problema y en esa calle se podía transitar. Hoy, ministro, en esa calle ya se está pudiendo no entrar ni salir. Esa es una calle que da de Carrasquilla hacia la Vía España. Hay como 4 huecos uno al lado del otro y esos huecos habían sido tapados por el MOP y los huecos han vuelto a aparecer. Y la pregunta que uno se hace no es por el hueco en sí mismo, y dice, bueno, pero espérate, ¿y dónde está el mantenimiento? O ¿dónde está la calidad de los productos que se utilizaron para tapar los huecos en su momento? O sea, ¿qué explicación puede haber a eso? Bueno, a veces los trabajos que hay que hacer son más profundos que solamente un paliativo para tapar un hueco, que obviamente en muchos casos, pues lo que se hace es precisamente eso, hacer un parcheo superficial, pero a veces hay que hacer trabajos más comprensivos. Y cuando ocurre esto, pues ya hacerlo con las cuadrillas del MOP, pues ya complica un poco la situación. Entonces, en estos casos, es que nosotros licitamos obras de rehabilitación mayor de las calles, como por ejemplo el proyecto de rehabilitación de calles de Panamá, que licitamos hace poco, que estamos en este momento en el proceso de evaluación de propuestas para poder adjudicarlo. Y este es un proyecto que
una vez se empiece a trabajar, que esperamos que sea también de aquí a final de año por el proceso que va en el trámite de la licitación, pues va a impactar calles principales y secundarias de nuestra capital. Por ejemplo, todas las calles que están alrededor del Parque Urraca, pero no solamente a rehabilitar estas calles, sino que también a trabajar en los drenajes pluviales de toda esta zona, que sabemos que es una zona que se inunda cuando hay aguaceros, y eso también pues, implica que se deteriore la propia vía. Eso está incluido ahí. Está incluido también, por ejemplo, la vía Israel, la avenida Balboa, tramos de la calle 50 y de la vía España, la vía forestal, los 8 kilómetros de calles que van desde Summit hasta Chilibre. Estamos incluyendo aquí la José Agustín Arango, la Manuel Espinosa Batista, por ejemplo, la vía José María Torrijos en Pedregal. Son proyectos mucho más importantes. Aquí el precio de referencia de esta licitación, que es para rehabilitar 65 kilómetros de vías en la ciudad capital, fue de $86 millones dividido en 4 renglones. No son mantenimientos menores, son ya rehabilitaciones y mantenimientos mayores que cada cierto tiempo pues, hay que hacerlas porque llega un momento en que ya no se pueden seguir haciendo paliativos. Claro. Pero ministro, hay algo que yo quiero escuchar de usted. Usted habla la pandemia. Bueno, la pandemia ya vamos para 2 años, ¿no? Pero es la excusa de muchos funcionarios, no solo en Panamá, sino en todo el planeta. La pandemia, la falta de presupuesto, la reducción del presupuesto. Habla de a ver, si hablamos de la Ricardo J. Alfaro, habla de Cable and Wireless. En fin, habla de que se están haciendo cosas, pero que no se ven. Pero en ninguna de sus respuestas, ministro, escucho un mea culpa sobre falta de fiscalización, escucho un mea culpa sobre falta de ejecución, sobre tiempos de ejecución, sobre comunicación de la ejecución. ¿Cuál es la mea culpa que asume el ministro del MOP sobre su gestión? Porque lo que yo he escuchado es, no tenemos la plata, la pandemia nos afectó, se redujo el presupuesto, estamos trabajando, pero ustedes ven lo que está mal y no lo que está bien. ¿Cuál es la mea culpa que hace el ministro? Digo, de todo eso que ha mencionado, porque es difícil decir que tenemos un problema de ejecución cuando los números hablan por sí mismos, ¿no? Y hemos ejecutado 96% de nuestro presupuesto en el primer año, 94% en el segundo, 92% en el tercero. De todo lo que ha dicho, a lo mejor puede ser un tema de comunicación, porque uno nunca es suficiente la comunicación que uno hace, siempre uno puede comunicar más, ciertamente. Pero la realidad es que, y las obras sí se ven, o sea, ustedes pueden ver un proyecto que se está construyendo, que es la ampliación de la carretera panamericana desde el Puente de las Américas hasta Raiján, una obra que va a beneficiar muchísimo a todo Panamá Oeste, que ya tiene casi un 60% de avance, eso se ve todos los días. Se hizo un desvío hace poco por algunos rellenos que se están haciendo en la carretera vieja, ahí son $400 millones que se están invirtiendo. Se ve, por ejemplo, en el área de Bacamonte a Veracruz, cómo estamos ampliando esta calle y estamos también construyendo ya un entronque en la autopista Raiján La Chorrera. Esto va a beneficiar a toda esta área del Tecal y Bacamonte. Esos trabajos se ven los trabajos que estamos haciendo en la conexión de la cinta costera 3 a la calzada de Amador, que hay una inversión ahí importante también de $46 millones que va a beneficiar a todo el sector turístico. Se ven los trabajos que estamos haciendo en el sur de Veraguas, en Pixbae, desde Soná a Pixbae, que estamos construyendo por primera vez una carretera para llegar a este sector. En Changuinola también se ven los trabajos. El otro día me crucé con unas personas, unos amigos de allá de la región del Teribe, están muy contentos por las obras que se están haciendo en la carretera que va a Las Delicias arriba, o en el propio distrito de Changuinola, que se están rehabilitando 102 kilómetros de vías, o en Almirante, que también se están viendo los trabajos de los 33 kilómetros de calles que estamos rehabilitando ahí. En la comarca Nuevo Buglé, que iba el viernes pasado estuve allá dando la orden de proceder. O sea, básicamente, ministro, lo que usted menciona es que el problema del MOP no es un tema de ejecución ni de tiempo, sino es un tema de comunicación.
Yo creo que eso, si requieren que asumamos una responsabilidad en este tema, yo creo que puede ser un tema de comunicación, porque miren todo lo que les estoy diciendo de obras que se están haciendo en todo el país. Y en la propia comarca de Navebuglé estamos rehabilitando 170 kilómetros de vías. En el sur de Azuero estamos también trabajando fuertemente en los dos circuitos. Hemos rehabilitado vías en La Chorrera, como les comenté. Aquí en la ciudad de Panamá ya licitamos las obras que les mencioné, además el proyecto del Chorrillo, que también es un proyecto importante que fue adjudicado ya, que vamos a rehabilitar 24 kilómetros de vías ahí. Eso no lo vemos. Todo lo que usted está narrando aquí que han hecho y que están por hacer, o sea, ¿dónde? No lo vemos. Lo que vemos son calles destruidas. Por eso, entonces, lo que debemos hacer, obviamente, es comunicar más, a lo mejor ir con ustedes a ver todas estas obras, porque sí es fácil generalizar. Es que hay un elemento clave, ministro. Yo voy a asumir, pues lo voy a asumir por el respeto suyo hacia la opinión pública y a nosotros hacia usted, obviamente. Voy a asumir que todo lo que nos ha dicho, que el sur de Veragua, que los Azueros, que las comarcas, que allá, que en Bocas y Chiriquí, bien, voy a asumir que efectivamente es así, se están construyendo, y dicho sea de paso, tenemos que hacer la pregunta sobre cuál es la ruta, Flor, la de Tierras Altas, que ahí es todo un berenjenal con ese proyecto. Pero antes de llegar allá, yo voy a asumir que todo eso es así, que hay una serie de obras en distintos puntos del país. Pero esto lo voy a comparar con la columna vertebral. Yo puedo tener todos los nervios alrededor bien, pero si la columna vertebral la tengo mal, voy a tener un problema. Y la columna vertebral es la carretera interamericana. Ministro, en términos sencillos, créame que tiene aquí el WhatsApp, me lo tienen encendido. ¿Cuál es la explicación que el señor ministro de Obras Públicas le puede dar a nuestros oyentes? Que es la misma pregunta que le van a hacer en la asamblea con la carretera interamericana. O sea, es que, ministro, la carretera se ha convertido ya no en una carretera, sino que se ha convertido en una trampa de muerte. A mí, el vehículo que iba a mi derecha el sábado casi me golpea porque él estaba tratando de esquivar un hueco. Y yo, como iba en el paño izquierdo, pero iba un poco más hacia el centro, porque hay una cantidad de huecos al extremo izquierdo, casi nos topamos. Entonces, la carretera ya no se ha convertido en un tramo para ir y venir, sino en una trampa de muerte, porque el buen conductor trata de esquivar el hueco. Y los huecos que yo he visto en la Interamericana, carajo, no, tenía demasiado tiempo de no verlos. O sea, ¿cuál sería una explicación simple, sencilla, razonable que el ministro nos puede dar a todos los usuarios del país? Porque todos lo usamos, los que vivimos en la capital y los que vienen del interior de la capital. ¿Cuál sería la explicación? Bueno, primero, lo positivo. Tal cual hicimos con la carretera panamericana del este, estamos haciendo con la carretera panamericana del oeste, que va desde La Chorrera hasta Santiago. Debemos sacar la precalificación de este proyecto por asociación público-privada en las próximas semanas, de manera que en los próximos meses se va a estar empezando a ejecutar la rehabilitación completa de estos 202 kilómetros, y además el contrato va a establecer un mantenimiento por niveles de servicio a largo plazo. Es decir, que este problema debe solucionarse a largo plazo con este proyecto en particular. Mientras este proyecto sale, nosotros estamos desde principios de este año viendo con el Ministerio de Economía y Finanzas la aprobación del uso de recursos que nosotros tenemos en nuestro presupuesto para darle unos mantenimientos correctivos puntuales a la carretera panamericana, y esperamos que esto se resuelva pronto con el MEF para poder sacar adelante esto mientras el proyecto grande sale adelante. Esto ya Pero, lo hicimos ministro, en la carretera estamos en panamericana del septiembre. este. Oiga, estamos en septiembre y usted acaba de mencionar principios de año. O sea, ¿usted no se podía poner de acuerdo con el MEF para luego de 9 meses le saque un poco más de plata? Si no es sacarle plata, es que nos permitan usar parte de nuestro presupuesto para esto. Y estoy seguro que pronto lo vamos a lograr, porque tal cual lo hicimos con la carretera panamericana del este, que se han hecho unos paliativos en la vía mientras empieza el proyecto que acabamos de precalificar, es lo que queremos hacer con la carretera panamericana del oeste. Ministro, ¿por su cabeza ha pasado en algún momento? Pero Flor, un segundito, es que
todavía, perdóneme, puede ser que yo hoy esté más lento, no termino de descifrar el problema de la carretera interamericana, ministro, de verdad, y no es jodedera, advierto, no es jodedera porque yo no estoy aquí para eso. La carretera interamericana es una vía de desarrollo para el país, además que es una vía de intercomunicación entre todos nosotros. Reitero, ministro, o sea, yo sí creo que esto es grave, que se haya convertido la carretera en un problema y no en una solución, porque esquivar huecos es un riesgo. Yo le comentaba aquí a los oyentes, ministro, que el domingo a mí se me hizo tarde por quedarme viendo películas, tuve que viajar de noche y a la verdad que llegué con un estrés porque ya de noche tú no ves los huecos, no los ves. Y es un riesgo, es un alto riesgo. Está el tema también, ministro, de la pesa ahí en La Chorrera, que entiendo que ahora ya han reiniciado los trabajos para lo que era una obra que iba a ser que el corredor de playa, ustedes lo han reducido a una calle que ahí llega hasta los Calderones. Pero, ok, van a reiniciar la obra, pero los laterales donde se circula están hechos un desastre y eso genera además un tranque brutal, que es consumo de gasolina, que es tiempo, que es disgusto. Entonces yo lo que no estoy percibiéndole, ministro, por un lado ya usted reconoció un problema de comunicación, ojalá lo pueda resolver y que nos pueda comunicar al país lo que están haciendo y por qué esto y por qué aquello y por qué lo otro. Listo, perfecto. Pero lo que no estoy percibiendo es esa acometida hacia la carretera interamericana como un factor de producción del país. Es lo que no me está quedando claro, ministro. No, mire, que nosotros sabemos lo prioritaria que es la carretera panamericana y por eso le digo que, bueno, tenemos este proyecto a largo plazo que va a resolver el problema a largo plazo y que a corto plazo estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para poder sacar esto. Nosotros no podemos licitar una obra, por más pequeña que sea, si no tenemos una certificación por parte de la Dirección de Presupuesto de la Nación para poder hacerlo. Y esto es lo que hemos tratado de lograr para precisamente estos mantenimientos correctivos ahí. En la pesa de La Chorrera, como usted bien lo dijo, ya se reiniciaron las obras. La parte principal de ese proyecto del Corredor de las Playas era precisamente ese puente que nosotros estamos construyendo. Lo demás era una ampliación de la vía panamericana, de 4 a 6 carriles con unas marginales, con la vía en uso. Esto se redujo a la parte principal del proyecto, que era el viaducto de La Chorrera, que sale de la autopista y termina precisamente por el área de los Calderones. Como parte de ese contrato, y el contratista ya lo está haciendo, debe adecuar, obviamente, la carretera actual para permitir un mejor tráfico. Esto ya se está haciendo en el sitio. El 26, o sea, el próximo lunes, llegan las máquinas piloteras y empiezan a llegar las grúas que van a estar vaciando el puente desde la autopista en adelante. Este trabajo se va a empezar a ver a partir de la próxima semana. Y en ese proyecto en particular vamos a estar trabajando una vez que comiencen las piloteras y empiece a vaciarse el puente, vamos a estar trabajando 24 horas al día. Los vaciados se van a hacer en la noche para evitar, pues precisamente lo que usted decía, que las obras pues influyan demasiado en el tráfico del área. Creo que eso ha sido un adelanto. Creo que estamos avanzando en este tema, precisamente de ese proyecto que es tan importante y que también está generando puestos de trabajo ahí en La Chorrera. Ministro, el ensanche de la carretera La Concepción, Cuesta de Piedra y Volcán. Hay denuncias desde el día 1 de que esa construcción se hizo sin planos. ¿Qué tiene que decir el ministro sobre esto? No, evidentemente no se ha hecho sin planos. Uno de los requisitos, el proyecto es estudio, diseño y construcción. Al principio del proyecto, el contratista, porque también había otra queja de que se había licitado la obra sin el estudio de impacto ambiental, cuando uno licita un proyecto de estudio, diseño y construcción, los estudios, incluido el estudio de impacto ambiental, los estudios hidráulicos, los diseños de la obra están incluidos dentro del contrato. Y esos fueron los primeros pasos que se dieron en la obra. Se aprobó el estudio de impacto ambiental, se sometieron los planos de diseño al Ministerio de Obras Públicas, los cuales fueron aprobados, pero esto es constante, ¿no? A veces hay cambios en la obra que requieren ser aprobados nuevamente los planos,
pero todo forma parte del mismo contrato. Y ese proyecto en particular, que ya tiene más del 90% de avance, ya está dando los resultados que estábamos buscando con el mismo. Ya el tráfico hacia Volcán, hacia Tierras Altas, es mucho mejor. Ya se está trabajando en el pueblo, un proyecto que originalmente esa obra incluía la ampliación a 4 carriles de la vía en el centro del pueblo de Volcán y la construcción de 3 puentes peatonales. Eso se cambió a una obra un poco más urbana, en donde le vamos a construir aceras de 2 metros en cada lado, con una ciclovía y parking en paralelo y unas aceras arborizadas. O sea, algo mucho más vistoso y que va a funcionar mucho mejor para el turismo en el pueblo de Volcán. Y el proyecto está avanzando fantásticamente, ya tiene más del 90%. Tenía planos aprobados. Los planos se aprueban como parte del proyecto. Cuando el proyecto fue licitado no tenía los planos aprobados porque son parte de el contrato que se tiene con el contratista, valga la redundancia. Una vez el contratista somete los planos son aprobados por el Ministerio de Obras Públicas para que el contratista los pueda empezar a ejecutar. Eso es parte del proceso normal y el estudio de impacto ambiental se somete al Ministerio de Ambiente para que el Ministerio de Ambiente apruebe el estudio de impacto ambiental. Eso es parte del proceso normal en un proyecto de estudio, diseño y construcción. Claro. Salvo, Ministro. No, a ver, continúe, por favor. No, salvo en algunas obras en las que nosotros hacemos los estudios y diseños primero, que no es la regla general, pero esto lo hicimos, por ejemplo, en el proyecto de rehabilitación y reconstrucción de calles en Isla Colón, en Bocas del Toro, que está por arrancar. Se hizo primero los estudios y los diseños, el estudio de impacto ambiental lo hizo otro contratista y después se licitó la obra de construcción, la cual está por arrancar, y con ese proyecto, por ejemplo, además de rehabilitar todas las calles y todo el sistema pluvial, de drenaje pluvial de la isla, vamos a rehacer 2 parques y vamos a construir 37 kilómetros de ciclovías en Isla Colón. A ver, ministro, a mí me quedó muy claro el tema que preguntaba el profesor, y es que básicamente, 1, ese proyecto va a largo plazo. 2, para tratar de mejorar la situación a corto plazo, pues han pasado 9 meses y el Ministerio de Economía y Finanzas no termina de darle el go a ustedes para esa ejecución del presupuesto. Un proceso burocrático que al final afecta al ciudadano que usa la Interamericana, porque es imposible pensar que en 9 meses no puede haber un traslado o un check de viabilidad en cuanto al uso de un presupuesto por parte del MOP. Pero dejando a un lado eso, ministro, yo me quiero enfocar en algo que es muy básico y que seguramente no le cuesta tanto al MOP en cuanto al punto presupuestario. Y tiene que ver con el mantenimiento de la cinta costera. La cinta costera se ve que ha sufrido con el paso de los años el uso de los ciudadanos. Cada vez se usa más la cinta costera. Pero con ese uso viene un deterioro, y un deterioro que se hace mucho más evidente si no hay un proceso de cuidado. Y lo que se está viendo hoy en día en la cinta costera es que hay un descuido por completo. Desde el corte de grama, desde la calidad de la acera, desde el alumbrado per se. ¿Qué pasa, ministro, con la cinta costera? 1, 2, incluso la 3. Y además la calzada de Amador. Nosotros en junio de este año licitamos el mantenimiento de la cinta costera 1, 2 y 3 y de la calzada de Amador. Se hizo una licitación por renglones. Esto se dividió en 3 renglones. Ya las propuestas se presentaron, ya la comisión evaluadora dio su dictamen y esperamos que esto sea adjudicado pronto y entren estos contratistas. Tengamos en cuenta que el Ministerio de Obras Públicas no es un contratista de construcción, que a veces caemos en el error de pensar en eso. El Ministerio de Obras Públicas debe ser un promotor de obras y además un fiscalizador de obras, pero las obras las deben hacer, incluso los mantenimientos, es lo que nosotros pensamos, las empresas privadas, porque tienen mejores incentivos para poder hacer estos trabajos, y esto es lo que nosotros hemos venido haciendo, tercerizar o tratar de tercerizar incluso los mantenimientos de las vías, que es lo que estamos haciendo con este programa de mantenimiento por estándares. Obviamente cambiar estos paradigmas toma algo de tiempo,
los estudios de las APPs demoran porque lo que buscan es bancabilidad de estos proyectos a largo plazo. Están saliendo, pero nosotros pensamos que este cambio de paradigma y tercerizar incluso el mantenimiento de las vías es lo que nos va a permitir a nosotros poder disfrutar de unas vías en un estado óptimo a largo plazo. Ministro, si lo que le entiendo con su respuesta es, mientras no se termine de dar esa licitación que terceriza el mantenimiento, por ejemplo, de la cinta costera, no va a pasar nada porque el MOP no le corresponde darle mantenimiento como empresa tercerizadora, por llamarlo así, o tercerizada. Todo lo contrario, digo, si ustedes ven, estamos dedicando muchísimos esfuerzos de las cuadrillas propias del MOP a hacer por lo menos este tema del corte de grama y demás. El sábado pasado incluso tuvimos algunas cuadrillas de la Junta Comunal de Caledonia que estuvieron trabajando con las cuadrillas nuestras en el corte de grama de la cinta costera, y no vamos a parar hasta que se adjudique este contrato. Obviamente, las reparaciones mayores, porque ese contrato no solamente incluye el corte de grama y paisajismo y el tema de las aceras que usted bien mencionó, o del ciclocarril, el mantenimiento de los jardines. Este contrato también incluye la rehabilitación del viaducto de la 3 de noviembre, que es el que termina, la cinta costera termina en la vía Omar Torrijos, y también el viaducto de Paitilla. Esas reparaciones mayores están incluidas en este contrato de rehabilitación y mantenimiento. Mientras tanto, seguiremos con las cuadrillas nuestras, las cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas, haciendo los trabajos de corte de grama, que es lo que hemos venido haciendo en el último mes y medio. Y la avenida B, que por lo visto hay que levantarla toda. La avenida B, que la vamos a levantar toda, es parte del contrato de rehabilitación y mantenimiento de los 65 kilómetros de vías de Panamá, que ya lo licitamos. Y no solamente vamos a rehacer la avenida B, sino que vamos a construir también ahí unas aceras, unas bahías para autobuses y demás. Yo en este fin de semana que pasé por ahí, tenía rato de no ir por el casco ni eso, y bueno, ¿será que en los viejos tiempos, bueno, a lo mejor ya el ministro no vio eso, pero a mí sí me tocó verlo, en los viejos tiempos, los presidentes de la República iban por la avenida Balboa y regresaban por la avenida B. Digo, bueno, eso es que el presidente Cortizo no pasa por la avenida B, porque está intransitable. O sea, de punto a punto está intransitable la avenida B. Bueno, ya van a iniciar los trabajos. Yo lo que le puedo decir como resumen es que, sí, y esto no es una excusa, ¿no? Pero la realidad es que esos 2 años en los que las prioridades del Estado se fueron a otros temas que eran, y todos lo sabemos, los 2 años de pandemia eran primordiales en la salud y en los temas sociales, hicieron que nosotros perdiéramos tiempo en la licitación de estas obras, en la ejecución de estos proyectos. Este tiempo lo estamos tratando de recobrar, y por eso en los últimos 12 meses se ha hecho algo sin precedentes en el MOP, que se han licitado 27 obras por más de 1.100 millones de dólares. Eso nunca había pasado en todo el país, pero es precisamente por eso, porque estuvimos 2 años en los que teníamos unos presupuestos muy reducidos, sabíamos que esto iba a ocurrir, sabíamos que si no se le dedican los presupuestos necesarios al mantenimiento de las obras viales, llega un momento en que algunas de ellas van a quedar en unas condiciones como en las que tenemos ahora algunas calles. Estamos retomando algo de ese tiempo perdido, pero lo estamos haciendo además con unas mejores condiciones de lo que se hacía antes, porque ahora estamos sacando proyectos adelante que van a asegurar que las condiciones de estas vías se mantengan de una forma óptima a lo largo del tiempo. Ministro, última pregunta, porque Flor, rápidamente, porque nos dijeron que era media hora con el ministro que tenía otro compromiso. Yo tengo una pregunta para terminar. Yo tengo la mía. Ministro, ¿usted ha pensado en algún momento en este tiempo renunciar al cargo? No, porque si lo hago ahora, además, o sea, esto con todo el trabajo que nos ha demorado llegar aquí. Ya les acabo de decir que nosotros en el último año hemos licitado 27 obras que están arrancando todos esos proyectos en este momento. Yo he tenido que entender la situación por la que hemos vivido como país, y aunque
los planes que nosotros teníamos originalmente se han tenido que dilatar. Tenemos que comprender la situación. A nosotros nos hubiese gustado contar con los recursos y los presupuestos que necesitábamos para llevar adelante nuestro programa de trabajo desde el día 1, pero la realidad es que a 8 meses de estar en una administración caímos en una situación que no estaba prevista, una situación en la que nuestro Estado se vio en la necesidad de dedicar recursos importantes de su presupuesto para atender temas sociales y temas sanitarios. Entonces, yo estoy comprometido con ahora que ya hemos superado esta pandemia, gracias a Dios. Estoy comprometido con sacar ese programa adelante y es lo que estamos haciendo. A mí realmente me llena de satisfacción, por ejemplo, llegar a la comarca el viernes pasado y entregar una orden de proceder para construir 13 puentes en comunidades de difícil acceso, puentes que van a permitir que niños puedan acceder a sus escuelas de una forma segura o que la salud también llegue a estas comunidades. A mí me llena de emoción ver, por ejemplo, cuando el presidente hace 3 semanas entregó la orden de proceder para la construcción de los puentes sobre el río Tuiri y sobre el río Chucunaque, que también era parte del plan de gobierno, que se ha demorado un poco por la situación que ya mencioné. Pero esto es un proyecto que Darién estaba esperando desde hace 50 años y esta administración del presidente Cortizo le ha dado solución. A mí me va a llenar de orgullo ver la carretera del Llano al puerto de Cartí, que ya fue adjudicada, ya tiene una orden de proceder terminada con la adecuación de 19 puntos críticos, que eso va a permitir que los turistas puedan acceder al archipiélago de San Blas de una forma más segura. Yo soy un jugador de equipo, Flor. Como todos en el gobierno, hemos entendido la situación que hemos vivido en estos 2 últimos años y vamos a seguir trabajando para sacar el programa del presidente adelante. A propósito de equipo, y con esto terminamos, ministro, porque quiero respetar el tiempo que nos dio. Una pregunta de carácter estrictamente político, no necesariamente político partidista, pero que me llama la atención. Para los que tratamos de entender la vida política del país, sabemos que Rafael Sabonge, como ciudadano y como amigo, era parte del equipo de campaña del presidente Cortizo cuando Cortizo era candidato. Y bueno, eso nada extraordinario, eso es parte de la realidad política. Durante esa época que estaban ustedes en campaña y donde además uno de los ejercicios de una campaña política no solamente es organizarse territorialmente, sino levantamiento de fondos para la campaña. Rafael Sabonge, como parte del equipo de Cortizo como candidato, en algún momento tomó contacto con empresas como Vagatrac y Ninco, Meco, pidiéndoles apoyo para la campaña del presidente Cortizo, del candidato Cortizo. No, nunca. Yo apoyé a la campaña del señor presidente en temas que eran ajenos a las partes de finanzas. Nosotros veíamos partes de los números y temas de encuestas y apoyábamos un poco también a quienes estaban involucrados en la parte de la estrategia de la campaña per se. Esa fue nuestra... y además, eso fue una parte pequeña, también estuvimos muy involucrados en la elaboración del plan de gobierno, sobre todo en la parte de infraestructuras, que es el plan de acción uniendo fuerzas que tenemos ahora, que es ese programa de gobierno, ese programa de trabajo al que le digo que estoy comprometido de poder sacar adelante. Pero nosotros no estábamos viendo el tema de finanzas. Bien. Ministro Sabonge, muchas gracias por darnos este tiempo, muy amable. Gracias a todos y gracias a los radioescuchas y buenos días a todos. Gracias, igual que esté bien. 8